buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos al horario de práctica del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la práctica titulada El secreto del fuego, donde pues vamos a revisar los aspectos que vimos en la conferencia sobre el Cristo individual y el Cristo universal. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Vamos a ir revisando el audio para verificar pues que esté llegando bien para que, o sea, no tengamos inconvenientes por ese lado. Bueno, recordemos que en horario de práctica siempre es bueno para las personas que quieran pues buscarse el cuadernito y su lápiz o su bolígrafo para que hagamos pues las anotaciones respecto a la práctica. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo es completamente gratuito, consta de 75 conferencias, las cuales dictamos las de fase A, que son 50, los días lunes y miércoles, de las cuales pues surgen las prácticas que hacemos los días domingo. Y los días viernes vemos las conferencias de la fase B, que ya son un poco más profundas. Es preferible haber visto las conferencias de fase A, pues porque ya acá se tocan temas pues que se asume que la persona pues ya ha visto las conferencias de fase A. Entonces vamos a ir dando inicio a esta práctica. Esta semana también tuvimos en las dos conferencias tenemos práctica que vimos el Cristo universal e individual, que es la práctica que vamos a ver el día de hoy, y vimos la ley del péndulo, la conferencia número 29, que también tiene práctica. Esa la estaremos viendo el día martes. Entonces, para que estemos atentos, recordemos que de todas maneras las prácticas siempre quedan guardadas en la página de YouTube. Más adelante, al final de la práctica, pues les pasamos las distintas páginas para que pues, puedan tener acceso al material y a las conferencias que quedan grabadas. Otro aspecto que me parece importante resaltar en las prácticas, que muchas veces podemos llegar a pensar que son demasiadas prácticas porque todas las semanas vemos práctica, porque vemos práctica los domingos, vemos práctica el martes y vemos estudio de un defecto psicológico los jueves. Sin embargo, como le comentaba a uno de los compañeros, ya por el privado, pues las prácticas es una manera de de motivarnos a todos para que trabajemos la muerte psicológica y nos muestran pues distintos aspectos de cómo enfocar un defecto psicológico para trabajar. O sea, bien lo podemos enfocar desde el aspecto de la meditación reflexiva como tal, de buscarle a través de los pensamientos, de las sensaciones, de las emociones, de cada movimiento que se da en cada uno de nuestros centros al momento en que estamos estudiando el defecto psicológico, o pues enfocarnos en cada una de las conferencias que nos van mostrando prácticas guiadas donde podemos, pues vemos la práctica y sacamos un espaciecito para hacer la práctica, y si esa práctica nos permite enfocar el defecto psicológico que estamos estudiando, nos permite enfocarlo de una mejor manera,
y vemos que así pues tenemos mejores resultados, pues entonces enfocamos nuestra práctica de muerte psicológica a ese estilo de práctica. Entonces cada uno, en la medida en que va haciendo las prácticas, pues ya va encontrando su manera particular de hacer la práctica. Porque entonces ya cuando dice voy a estudiar este defecto psicológico, ya la persona sencillamente se concentra y pide asistencia al padre y a la madre e inmediatamente empieza a revisar todos los aspectos. O sea, ya no es que no lo voy a enfocar por la conferencia de los centros o que lo voy a enfocar por la conferencia del fuego o que lo voy a enfocar por la conferencia del péndulo, sino que vamos a enfocarlo, el defecto psicológico, por todos los flancos. O sea, porque ya como hemos por lo menos hecho la práctica, aunque sea una vez, pues ya sabemos que hay distintos aspectos de cómo enfocar un defecto psicológico para conseguirle cada vez más detalles. Entonces, bueno, esto se los decía por el hecho de que a veces podemos llegar a pensar de que, bueno, es que si todos los defectos psicológicos le voy a aplicar cada una de las prácticas, se hace fuerte, pero en realidad no es de esa manera. Es el lograr enfocar un defecto psicológico desde todos los aspectos que podamos observar, o sea, cómo se mueve a nivel del péndulo, o sea, cómo se va de la parte activa a la parte pasiva, cómo si lo alimentamos en la parte pasiva nos envía a la parte activa, cómo se mueve a nivel de nuestros centros, a nivel de nuestras emociones, a nivel de nuestros pensamientos. Entonces es buscar la manera adecuada para cada uno de nosotros en que podamos, como les decía, pues ver la mayor cantidad de detalles del defecto psicológico. Entonces, bien, vamos a ir dando inicio a la práctica. El secreto del fuego, que es la práctica del día de hoy. El objetivo, aprender la técnica para rescatar el fuego atrapado en el deseo y recuperar la fuerza de voluntad. Entonces allí vamos a ver cómo este aspecto del fuego no es solamente esa fuerza crística en nosotros, esa fuerza que está atrapada en cada defecto psicológico, sino que debemos llegar a comprender lo importante que es el hecho de que cuando dejamos que un defecto psicológico se manifieste, que se alimente con nuestra energía, pues estamos entregando esa fuerza interna al defecto psicológico. Entonces, por eso llegar o sea, a observar esa importancia que tiene ese fuego, o sea, ese fuego que está allí atrapado en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Recordemos que el fuego es el Cristo, el fuego es ese Cristo en potencia que se va desarrollando en la medida en que vamos practicando la muerte psicológica. O sea, allí vemos cómo en nuestra envoltura seminal, pues que está toda negrita, ese 97% de conciencia atrapada en el ego, pues cada vez que vamos practicando la muerte psicológica vamos liberando esas chispitas de conciencia que son ese fuego, esa fuerza del Cristo que en la medida en que se va integrando, pues va desarrollando esa conciencia o esa fuerza del Cristo que pues al irla desarrollando, creando cada uno de los cuerpos internos, pues llega ese momento en que se ascienden esos niveles de conciencia que nos permiten desarrollarnos como hombres hasta que tengamos la oportunidad entonces, al tomar el camino directo, de que se geste esa fuerza Cristo dentro de nosotros. Pero es irla observando desde ahora mismo, desde ese punto en que está allí atrapado en cada uno de nuestros defectos psicológicos, porque en la medida en que vamos rescatando cada una de esas chispitas, cada uno de esos pequeños fuegos, de esas pequeñas fuercitas del fuego, pues ir liberándolas y se van uniendo a ese 3% de conciencia inatrapable en nosotros y de esa manera esas chispitas liberadas pues van ayudando a que se liberen pues muchas más chispas. Entonces allí vemos cómo pues la enseñanza del maestro Judas que decía, dichoso el que ve en mí la luz de mi maestro.
Y es porque recordemos pues que el Judas representa la traición, perdón, el Judas representa el deseo, o sea, ese fuego allí donde uno tiene deseos de hacer algo, uno quiere satisfacer ese placer, y entonces allí está ese fuego donde está esa tentación, donde está ese Judas tentándonos a llegar a satisfacer el deseo. Pero debemos llegar a comprender que cuando uno se niega al deseo, pues allí esa fuerza que se recupera al negarse al defecto, pues allí esa fuerza se va a obtener para el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, por eso la enseñanza pues de este maestro, donde decía, dichoso el que ve en mí, o sea, dichoso el que ve en esa tentación, dichoso el que ve en ese deseo la luz de mi maestro, o sea, la luz que está allí atrapada y que es la luz pues de nuestro Cristo interno. Por acá saludamos al compañero Orlando, bueno, bienvenido. Entonces el fuego, que es ese deseo, es la fuente de toda fuerza. Entonces allí tenemos que llegar a comprender que cuando entregamos ese fuego, pues estamos entregando esa fuerza interna dentro de nosotros. Por eso, pues también las enseñanzas cuando hablaban de que el Judas vendió al Cristo por 30 monedas, pues es ese aspecto en el que por ese placer efímero que obtenemos al satisfacer el defecto psicológico, al ceder a la tentación, pues ese pequeño placer viene representando esas 30 monedas, que es pues ese placer efímero que hace que cada vez pues estemos más atrapados con el ego. Entonces allí está esa fuerza interna dentro de nosotros, ese Cristo en potencia, que solo cuando empezamos a trabajar la muerte psicológica empezamos a rescatar esa fuerza. Entonces, gracias a nuestro libre albedrío, pues tenemos dos opciones, porque este trabajo pues no es para obligar a nadie, nadie nos va a estar recordando, mire, recuerde que tiene que practicar la muerte psicológica, nadie le va a estar, los instructores no le van a estar escribiendo a los alumnos, mire que no lo veo en la práctica presente, ni nada de este tipo de cosas, porque cada uno debe tomar ese anhelo espiritual que tiene, o sea, porque incluso ese anhelo espiritual también está representando esa fuerza Cristo interna, porque es ese fueguito interno que nos hace buscar de estos conocimientos. Entonces, si queremos hacer crecer ese fueguito interno, que es lo que nos da la fuerza para el trabajo interior, pues debemos llegar a comprender cómo está atrapado en cada uno de nuestros egos, en esos egos que no nos permiten hacer el trabajo, y en la medida en que nos oponemos al ego, en que decidimos no darle el gusto al ego, sino eliminarlo, observarlo y eliminarlo, pues de esa manera pues nos vamos liberando. Y es por eso, porque como vemos acá, cada vez que nos entregamos al defecto psicológico nos hacemos más esclavos del defecto. Por ejemplo, si una persona sufre en los aspectos de la lujuria, pues tiene el defecto que le gusta ver pornografía, pues entonces está allí cuando siente ese deseo de ver pornografía, pues está, veo pornografía o no veo pornografía. Allí se presentan muchísimos detalles del defecto psicológico, la ansiedad, el desespero, el estrés, la frustración del defecto psicológico que lo hace sentir esas ansias de ir a ver pornografía. Si la persona entrega el fuego porque dice, ay no, definitivamente quiero ver pornografía, allí cada vez se va haciendo más esclavo del defecto y cada vez se le va haciendo más difícil trabajar el defecto. Pero cuando empieza a eliminar esos pequeños detalles donde dice, no, no voy a verlo, y entonces se toma esa decisión radical de no voy a ver pornografía, que le dio la ansiedad a la persona porque
quiere verlo, Madre Divina, elimíname este yo, que le apareció algo en las redes sociales que le motiva, es ese yo mirón que ya vio parte de lo que de lo que era la publicidad y le llamó la atención y quiere seguir mirando, pues Madre Divina, elimíname ese yo que quiere ver, ese yo que le saltan los ojitos por ir a mirar, esas manifestaciones que se van dando en el cuerpo porque quiere entonces ir a meterse en la información para ir a mirar pornografía. Pues entonces en la medida en que va trabajando en esos detalles más grotescos, que son esos que se presentan de manera, o sea, que son fáciles de ver, en esa medida pues va viendo cómo hay aspectos cada vez más pequeños que también lo van llevando a alimentar el yo, y de esa manera pues es que va logrando la libertad, o sea, va logrando el que el defecto psicológico no lo tenga esclavizado. Pero si en lugar de negarse, pues entonces la persona dice, ay no, yo voy a ver un poquito por aquí, me hago el loco y miro otro poquito por allá, pues entonces está sencillamente volviéndose cada vez más esclavo, porque es ese poquito y el otro poquito y el otro poquito, y pues termina en algún momento pues cediendo completamente porque ha entregado ese fuego interno, y ese fuego ha ido creciendo en la medida en que va cediendo al defecto, y entonces ya llega el momento en que se entrega completamente y ya no, bueno, vamos a ver pornografía y a masturbarnos y a todo lo demás. Entonces es observar eso, o sea, en la medida en que no comprendamos cómo allí en ese fuego es que está esa fuerza que necesitamos rescatar para la conciencia, pues en esa medida es que pues vamos a ir comprendiendo el trabajo que hay que hacer. Si uno empieza a trabajar, a eliminar esos defectos, o sea, esos detalles más grotescos, empieza a ver cómo ya tiene más fuercita, ya entonces ve algo por allí y se sorprende que voltea para otro lado, no, eso no me interesa, y entonces empieza a trabajar otros aspectos del mismo yo, por supuesto, y empieza a ver cómo ya el defecto no lo manipula completamente. Por supuesto, un defecto psicológico pues no se termina en una o dos meditaciones reflexivas. Muchas veces tenemos que hacerle varias meditaciones reflexivas. A veces incluso tenemos que hacer horarios en la semana o horarios diarios, sobre todo cuando son defectos de la lujuria, porque en la medida en que vamos revisándolo de manera diaria, vamos viendo entonces cada vez aspectos mucho más sutiles. Y recordemos que en aspectos mucho más sutiles muchas veces se encuentra mucho más fuego atrapado. Entonces, en la medida en que aprendemos a negarnos al defecto, ya podemos poner otro ejemplo, digamos en la pereza, que es otra cabeza de legión, y que también, pues, recordemos que la pereza es el átomo del anticristo, que está allí alojado en nuestro coxis, no nos permite hacer, no nos permite pararnos a hacer una práctica, no nos permite mantenernos en concentración para hacer una práctica. Pues allí también debemos observar cada uno de esos detalles, esa pesadez que se da en el cuerpo, cuando nos queremos parar temprano en la mañana a hacer una práctica, pues el sentir cómo la cama se siente pues de lo más deliciosa, como que nos abrazara, y es ese egregor incluso, o sea, esa energía que tiene la cama que nos atrapa porque nos identificamos. O sea, en la medida en que uno se acomoda y se arropa, o sea, cuando uno empieza a observar todo el placer que se da allí, donde uno se acomoda la almohada y agarra y enrolla la cobija y se la pone por aquí. Entonces, cada uno de esos aspectos nos están mostrando pues cómo nos está atrapando el egregor de la cama, donde pues estamos alimentando la pereza de mil y una formas y no la estamos observando. Entonces, en la medida en que aprendemos a negarnos a cada uno de esos deseos, ese deseo de acurrucarme, ese deseo de ponerme la almohada la más blandita, la que siempre me pongo por aquí, y entonces enrollarnos más con la cobija, empezamos a observar, bueno, Madre Divina, elimíname ese yo que le gusta enrollarse con la cobija y no me enrollo, elimíname ese yo que quiere ponerse aquí la almohadita más suavecita, elimíname ese yo y no me la pongo, ese yo que dice, ay, pero es que está tan fría la mañana, provoca es quedarse durmiendo, Madre Divina, elimíname ese yo, ese que siente que los párpados como que se le ponen pesadísimos y el cuerpo se siente como que se acabara de acostar en lugar de estarse levantando,
todos esos aspectos, en la medida en que vamos trabajándolo en detalle, elimíname este peso aquí, esta tensión allá, esta pesadez en los párpados, esa sensación de soñolencia que se pone en los ojos, y en la medida en que vamos eliminando cada vez en más detalles y nos paramos, o sea, sí voy a hacer la práctica, pero elimino cada uno de esos detalles, allí vamos rescatando esa fuerza que está contenida en cada uno de esos defectos psicológicos y allí vamos entonces obteniendo la libertad. Allí vamos obteniendo esa fuerza que estaba atrapada en cada uno de esos defectos psicológicos y allí vamos entonces rescatando esa fuerza Cristo, ese fuego que estaba atrapado en esos detalles del ego, y de esa manera pues ya vamos viendo cómo cada vez que vamos a pararnos, pues entonces se nos aparecen otros detalles también de pereza, vamos trabajando esos otros detalles hasta que llega el momento en que en algún momento pues sencillamente nos paramos y por allá a lo mejor algo se presenta, pero no esos detalles que hemos ido trabajando. Entonces, en la medida en que vamos eliminando, vamos viendo cómo esa fuerza pues se va sintiendo dentro de nosotros para ir eh, enfocándonos en el trabajo interior. Por acá nos saluda Carla, bienvenida Carla, y nos saluda Antonio. Bueno, bienvenidos chicos. Vamos entonces a iniciar la práctica. Recordemos que siempre hacemos primero la conjuración del belilín y el círculo mágico para alejar las energías negativas del ambiente y hacer la práctica en un ambiente limpio energéticamente y armónico. Después lo cerramos con el círculo mágico para que las energías negativas que acabamos de sacar del ambiente pues no vuelvan a entrar. Entonces vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Cerramos nuestros ojos. Nos ponemos de manera cómoda, donde estemos, que los pies nos lleguen cómodamente al suelo, que nuestra columna pueda estar erguida, que estemos, no tengamos una mala posición. Y hacemos la respiración profunda. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Vamos a hacer el belilín, que recordemos que aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, etc. Concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección, que recordemos que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra, hacemos el círculo mágico. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental.
Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina para realizar la práctica que tiene la finalidad de recuperar nuestro fuego. Entonces, cada uno lo puede hacer con sus propias palabras internamente. Muy bien. Vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo psíquico y físico. Para hacer la relajación del cuerpo psíquico, vamos a relajar nuestra emoción y nuestra mente. Para relajar nuestra emoción lo vamos a hacer a través de la respiración. Vamos a inhalar profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa y vamos soltando esas emociones. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien, vamos ahora a relajar nuestra mente concentrados, escuchando ruidos. Empezamos escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar ruidos cada vez más lejanos, que en la medida en que vamos buscando sonidos más lejanos, pues el oído se va afinando en buscar esos sonidos más lejanos y de esa manera se tranquiliza nuestra mente. Entonces vamos a hacerlo durante 1 minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico, que recordemos que lo hacemos a través de la imaginación. Entonces vamos a ir imaginando cada parte de nuestro cuerpo, cómo se relaja, cómo se distensiona, imaginando que hay una luz verde que va pasando como un escáner por nuestro cuerpo y cada parte por donde va pasando, interna y externamente, pues va relajando esa parte de nuestro cuerpo. Entonces vamos a imaginar cómo esa luz verde relajante, distensionante, ingresa por toda nuestra pierna derecha. Vamos a imaginar cómo cubre cada dedo, la planta del pie, el dorso, la parte interna, los huesos, músculos, tendones, el tobillo, la pierna, la rodilla, el muslo, toda la pierna hasta el glúteo donde se conecta con el tronco. Imaginamos cómo relaja toda esa pierna derecha, esa luz verde, y la soltamos.
Ahora imaginamos cómo esa luz verde empieza a ingresar en nuestra pierna izquierda, relajándola, distensionándola, cada parte de nuestra pierna izquierda, cada uno de los dedos, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, la pierna. Imaginamos cómo se relaja cada hueso, la piel, la carne. Sube hacia nuestra rodilla, el muslo, el glúteo, toda la pierna izquierda. Esta luz verde la relaja, la distensiona y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar en nuestro tronco, relajando, distensionando nuestro tronco en la parte baja, en la parte media y en la parte alta, cubriendo cada órgano interno, la parte externa de nuestro tronco, los huesos, la piel, la carne, los músculos, los tendones. Y vamos imaginando cómo va cubriendo cada órgano, cada hueso de nuestra columna, cómo va relajando, distensionando todo lo que toca esa luz verde. Nuestros hombros, toda nuestra espalda. Imaginamos cómo cubre todo nuestro tronco. Imaginamos cómo relaja cada órgano interno. Y lo soltamos. Ahora imaginamos cómo esa luz verde cubre todo nuestro brazo derecho, los dedos, la planta de la mano, el dorso, la muñeca, el antebrazo, el codo, el brazo. Relaja, distensiona todo nuestro brazo derecho y lo soltamos. Ahora imaginamos cómo la luz verde va cubriendo todo nuestro brazo izquierdo, cada uno de los dedos, la palma y dorso de la mano, la muñeca, el antebrazo, el codo, el brazo. Todo nuestro brazo izquierdo lo relaja, lo distensiona y lo soltamos. Ahora imaginamos cómo esa luz verde va subiendo hacia nuestra cabeza, relajando cada hueso de nuestro cuello, la piel, músculos, tendones. Sube a la cabeza, empieza a relajar cada músculo de nuestra cara, la boca, la lengua, la parte interna de la boca, la mandíbula, los dientes, en la parte externa, la nariz, los ojos, el entrecejo, cada músculo de nuestra cara, las orejas, el cuero cabelludo, toda la parte interna. Imaginamos cómo relaja nuestro cuello y nuestra cabeza y lo soltamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar pues cuál es el deseo que más nos tiene esclavizados en este momento. Allí cada uno va a revisar de su propia psicología cuál es el deseo que más lo estanca. O sea, cuál es ese que más problemas nos pone. Por ejemplo, si alguien tiene algún vicio, pues puede revisar ese vicio. Si alguien quiere estudiar algún defecto de la lujuria, desea fornicar, desea masturbarse, desea ver pornografía, o algún otro defecto, desea pelear, desea criticar, deseos en el ocio, porque recordemos que hoy en día pues las redes sociales también nos llegan a quitar mucho tiempo si no observamos esos defectos psicológicos que nos llevan a conectarnos y a mantenernos allí conectados durante mucho tiempo con las redes sociales. O esos aspectos de la pereza en ese deseo dormir o deseo quedarme acostado, pues vamos a revisar durante 2 minuticos pues cuál es ese deseo que más, vamos a dar un minutico, porque muchos de nosotros pues ya sabemos cuáles son esos defectos que nos tienen estancados. En todo caso, vamos a elegir cuál de esos defectos psicológicos que hoy día pues nos tienen estancados, pues vamos a elegirlo, vamos a dar un minutico mientras
elegimos cada uno, pues, cuál es el defecto que va a trabajar en este estudio. Podemos elegir incluso dos defectos. Si la persona ve que puede trabajar con dos defectos, pues puede irse con dos. O si quiere enfocarse, porque recordemos que un defecto psicológico pues tiene muchísimos detalles, si prefiere enfocarse en uno solo. O, por ejemplo, si estamos viendo aspectos de la pornografía, si la persona va a estudiar el yo de la pornografía, pues ese tiene mucho que ver con el defecto de la masturbación, entonces pudiera observar ambos defectos porque tiene el uno que ver con el otro. Entonces, si tiene que ver el defecto, pues puede observar dos defectos en el mismo estudio. Muy bien. Eh, entonces anotamos en nuestro cuadernito si vamos a anotar, si no, pues entonces concentraditos, si la persona lo va a hacer concentrado, pues entonces bien concentradito allí en su corazón, buscando los detalles que vamos a ir revisando en el estudio. Entonces vamos a recordar una escena donde se manifestó este defecto psicológico. Allí vamos a dar 4 minuticos mientras vamos viendo, o sea, frente al deseo, a ese deseo que vamos a ir encontrando en esa escena, recordar la manifestación del defecto desde el comienzo hasta el final de la escena. O sea, vamos a dividir esa escena entre inicio, esa parte donde se desarrolla el defecto, donde se manifiesta, que es el nudo, y el desenlace. O sea, ya cuando el defecto psicológico se manifiesta. Entonces vamos a ver en ese defecto que cada uno eligió, vamos a dar esos 4 minuticos donde vamos a recordar esa escena. O sea, la podemos describir si estamos escribiendo, la podemos describir la escena, pasó esto, lo más que podamos y de allí entonces empezamos a buscar los detalles. Entonces vamos a dar 4 minuticos para que cada uno pues vaya revisando, o sea, vaya anotando esa escena donde se manifestó el defecto psicológico. Recordemos que es bueno buscar una escena donde el defecto se haya manifestado con bastante fuerza, porque de esa manera pues nos va a ayudar a percibir muchos más detalles.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente aspecto. Vamos a revisar cómo ese deseo, o sea, ese deseo al que nos lleva nuestro defecto psicológico, cómo se apodera de mi emoción haciéndome sentir algo de placer o sufrimiento. Porque recordemos que siempre los defectos psicológicos se mueven a través precisamente de nuestra emoción. Allí es donde está la tentación, donde tenemos, o sea, es ese deseo por alcanzar ese placer o por alcanzar ese sufrimiento, porque muchas veces no llegamos a comprender que hasta incluso el sufrimiento nos produce placer, porque si uno observa muchas veces esos yoes que les gusta sufrir, esos yoes de la tristeza, esos yoes de la melancolía, muchas veces nos meten en estados donde la persona empieza a buscar recordar aspectos que le hacen poner más melancólico y más triste, si es recordando a un familiar que ya no está. Muchas veces la persona pone una canción que le recuerda a la persona, se pone a recordar cuando estaba vivo, y ay, cómo me hablaba, y ay, cómo decía, y ahí empieza pues a alimentar esos yoes de la tristeza, y es porque allí también hay un placer. Entonces, esos placeres o sufrimientos que nos generan cada uno de nuestros deseos, allí está atrapado también ese fuego. Entonces, vamos a revisar esos aspectos del placer o el sufrimiento en cada uno, o sea, cada uno en el defecto psicológico que estamos trabajando. Recordemos pues que si es en un aspecto de la ira, pues esos aspectos de la ira llegan a tener ese placer cuando la persona hace lo que yo quiere, que grita, que vocifera, que habla, que ofende a la otra persona. En ese momento siente placer, pero ya después que pasa la euforia, entonces pasa al otro polo donde ya empieza a sentir sufrimiento porque maltrató a la persona, porque como que le dijo más de la cuenta, y allí vemos pues cómo hay defectos psicológicos incluso que nos dan, nos generan en la emoción aspectos del placer y aspectos del sufrimiento también. Entonces vamos a revisar durante los próximos 4 minutitos.
Recordemos a cada uno de los detalles e ir pidiendo muerte. Madre Divina, elimíname este defecto. O si lo estamos escribiendo, pues también podemos hacer todo el estudio y después empezamos a pedir muerte, llegando a esas comprensiones que nos llegan al practicar la muerte psicológica. Y en el aspecto de los sufrimientos, pues muchas veces cuando le damos rienda suelta al placer, pues entonces ya después son esos sentimientos de culpa de aquello que hemos hecho, que comprendemos pues que está mal, y al haberlo alimentado, pues entonces empiezan a sentirse esos sentimientos de culpa, que son esos aspectos del sufrimiento. Bien, vamos a pasar al siguiente ítem. Vamos a revisar cómo este deseo se apoderó de mi mente y me convenció de que debía entregarme a él. Acá vamos a revisar pues todas esas justificaciones del defecto psicológico, porque recordemos que siempre nuestra mente juega un papel muy importante, siempre la mente está allí es justificando, o sea, dándole todas esas razones a cada uno de nuestros egos. Entonces, si la persona grita, pues la mente empieza a decirnos, no, es que cómo no le iba a gritar si es que me estaba tratando de una manera, me estaba faltando el respeto, no, es que eso que estaba haciendo era inconcebible, no, y si así es ahorita, ¿cómo lo va a hacer después? O si la persona, pues, con los defectos de la lujuria que estábamos poniendo de ejemplo, pues dice, ay, pero es que cómo no voy a ver pornografía, estoy fastidiado, hoy es domingo, no tengo nada que hacer. Y tenemos todas las prácticas pendientes, o sea que sí tenemos mucho que hacer. Entonces, al la mente darnos tantas justificaciones, pues se genera esa mala voluntad porque terminamos dándole la razón al defecto psicológico en lugar de negarnos a él. Entonces vamos a revisar en cada uno de esas justificaciones de nuestra mente cómo ese defecto nos convenció para que nos entregáramos a él. Vamos a poner los próximos 4 minuticos y empezamos a revisar cada una de las justificaciones.
Recordemos que nuestra mente también nos trae, a veces nos muestra proyecciones de cómo nos sentiríamos si hacemos lo que el defecto quiere. A veces nos trae recuerdos también de cuando se ha alimentado el defecto psicológico, de igual manera para justificar el que nos entreguemos a él, y eso también hay que revisarlo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente ítem. Vamos a revisar cómo este deseo se apoderó de mi voluntad y me quitó el dominio de mi máquina humana, llevándome a actuar a su favor. Entonces aquí vamos a ver pues cómo ya es cuando esa fuerza de voluntad, ese tercer traidor que es el de la mala voluntad, pues nos lleva, aún sabiendo que es un defecto psicológico, aún sabiendo que está mal, de todas maneras nos lleva a actuar a su favor. O sea, es como que si, como si, vemos acá en la imagen, como si alguien nos estuviese diciendo, ajá, pero tú sabes que está mal, y uno, no quiero, igual lo quiero hacer. Entonces allí vemos cómo se alimenta nuestra mala voluntad y nos lleva a cometer el error. Entonces vamos a revisar cómo es que se apodera de mi fuerza de voluntad, cómo es en ese momento en que me quita el dominio, donde ya mi cuerpo dice, ay, bueno, no, igual lo voy a hacer. Entonces allí, vamos a observar allí qué es lo que se presenta en ese momento en que se genera la mala voluntad, para llegar a comprender entonces cómo es que nos manipula el defecto psicológico. O sea, cómo lo vemos como algo en ese momento en que se genera la mala voluntad, vemos como que, ay, bueno, no importa, porque eso es lo que nos muestra el defecto, o sea, eso es lo que nos dice más, es una sola vez, o sea, ¿qué tanto? O sea, la mente dice una sola vez y la mala voluntad dice, pues sí, sí lo hago. Entonces, allí tenemos que ver pues cómo nuestra mente juega ese papel tan importante, porque como va generando esas justificaciones, pues va llegando a ese punto donde se genera la mala voluntad y se comete el error. Entonces vamos a revisar pues esa mala voluntad dentro de nosotros en cada uno de esos aspectos del defecto psicológico que estamos estudiando. Ponemos los próximos 4 minuticos y empezamos a revisar. O sea, ¿cuáles son esas acciones que hacemos o dejamos de hacer en función de alimentar el defecto psicológico?
Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem. Ya estamos terminando. Vamos a revisar cómo este deseo me hizo sentir mal o arrepentirme después de haber cometido el error. Vamos a revisar pues esos aspectos porque siempre que nos gana la mala voluntad, después se da esos aspectos derrotistas donde uno empieza a lamentarse que cómo es posible, que yo sé que esto está mal hecho, que por qué lo hago, que no sirvo para nada, que no voy a poder hacer este trabajo. eh, o sea, todos esos aspectos donde uno se siente culpable y esos son ataques del mismo defecto psicológico para que uno sienta que no va a poder con el yo. Entonces, todos esos aspectos que a veces incluso hacen que uno sienta un desgano en el cuerpo, que se siente desanimado, que a veces da hasta ganas de llorar, que se siente uno con desánimo durante todo el día porque no quiere nada, no quiere salir, no quiere hablar, no quiere ver las conferencias. Todo eso son aspectos del yo y todo eso también debe trabajarse para eliminarlo, porque todo eso es la resistencia del yo. Incluso cuando uno empieza a trabajar la muerte psicológica, también se presentan estos aspectos de la resistencia del yo, donde se generan todas esas molestias en el cuerpo que también son parte del defecto psicológico y que también deben ser eliminadas. Entonces vamos a revisar estos aspectos durante los próximos 4 minuticos, que ya estamos próximos a terminar la práctica.
Muy bien. Vamos a pasar al siguiente aspecto que dice, ¿qué debo entender para vencer las justificaciones de este defecto? O sea, vamos a revisar en el aspecto de las justificaciones, eh, llegar a comprender allí en la mente, o sea, ese proceso que se da, porque recordemos que el defecto psicológico siempre se va a agarrar de allí de las justificaciones. Entonces vamos a buscar esa comprensión en cómo cada vez que justificamos, pues estamos generando más esclavitud. Y cómo si en lugar de justificar al defecto, o sea, aceptar cada una de esas justificaciones, en lugar de eso lo que hacemos es que pedimos muerte a cada justificación, pues entonces allí podemos llegar a lo que es la negación y la libertad. Entonces vamos a revisar en cada una de las justificaciones que vemos del defecto, pues cómo hacer para vencerlas. Por ejemplo, si el defecto psicológico me lleva a que es porque estoy fastidiado, que la persona se va por un defecto de la lujuria, pues entonces vamos a llegar a comprender cómo podemos vencer esa parte, ese aspecto de esa justificación donde dice, pero es que no tengo nada que hacer. Ah, bueno, pero vamos a revisar, no tenemos en realidad nada que hacer. O sea, nos podemos poner a hacer alguna práctica del conocimiento, nos podemos poner a ver una conferencia, nos podemos empezar a foguear para aprendernos los temas y entregarlos y hacer sacrificio por la humanidad. Entonces, llegar a comprender, pues, si es esto lo que no me, lo que, con lo que me justifica el defecto y voy a satisfacerlo, pues entonces, es porque estoy fastidiado porque tengo mucho tiempo libre. Pues entonces vamos a ocupar todo ese tiempo libre con las prácticas del conocimiento y de esa manera, pues entonces no tengo esa justificación. Otra de las justificaciones es que, bueno, es que siento que eso, que estoy tensionado y el ver pornografía me distensiona. Bueno, pues entonces vamos a hacer una práctica de relajación como corresponde, porque es que en realidad muchas veces llegamos a pensar que esos aspectos de la lujuria logran un estado de relajación y como hemos comentado en algunas de las conferencias, cuando alimentamos un defecto de la lujuria, ese aspecto en que se da donde la persona siente que se relaja, en realidad es porque como ha botado tanta energía alimentando el defecto psicológico, pues queda como muerto. O sea, queda literalmente maltratado el cuerpo físico porque ha botado muchísima energía, sobre todo si ha habido una eyaculación o un orgasmo, y entonces ese es el aspecto que la persona considera como relajación, pero eso en realidad no es relajación. O sea, eso está dañando nuestro cuerpo físico y está generando incluso muchas tensiones, no solamente en el aspecto externo del cuerpo físico, sino en muchos de nuestros órganos internos. Entonces vamos a revisar en esas justificaciones y entonces buscar el otro aspecto. O sea, si esta es la justificación, pues ¿cómo hago para vencerla? Esta otra es una justificación, ¿cómo hago para vencerla? Y así voy pues con cada una de las justificaciones. Vamos a revisarlo durante los próximos, vamos a dar 3 minutitos para revisar cada uno de estos aspectos.
Muy bien. Vamos a pasar, ya vamos terminando. ¿A qué detalles me comprometo a negarme para recuperar la voluntad? Allí vamos a revisar ese aspecto del fuego, que es que el deseo es la fuente de toda fuerza. O sea, ese fuego interno de nosotros que está en manos del deseo, en manos, o sea, está tomándolo cada uno de nuestros defectos psicológicos. Cuando nosotros eliminamos ese defecto o cada uno de esos detalles del defecto, allí es donde vamos obteniendo esa fuente de esa fuerza que requerimos eh, para hacer el trabajo interior, incluso hasta para negarnos al propio defecto. Porque cuando nosotros hacemos una meditación reflexiva y vamos comprendiendo que vemos estos detalles y los vamos eliminando, ya cuando el defecto psicológico se quiere volver a alimentar, muchas veces hasta vemos claramente, aquí está presentándose otra vez este detalle, aquí se quiere presentar este otro, ahora mira, tengo otra justificación, entonces ya se va haciendo hasta más fácil para trabajarlo en muerte en marcha porque ya lo hemos llevado a la meditación reflexiva y ya le vamos viendo entonces aspectos de una manera más fácil para trabajarlo en muerte en marcha. O sea, donde se quiere manifestar el defecto y allí estoy en el aquí, en el ahora, observando cómo el defecto se quiere alimentar y no entregándole nuestro fuego, sino negándonos a él. Entonces, lo importante que vamos a observar en este aspecto es qué es lo que me voy a comprometer a hacer. Por ejemplo, si normalmente, viendo que el defecto psicológico sea los de la lujuria que estábamos hablando, el defecto de eh, el defecto de la masturbación y el que le gusta ver pornografía, si nos vamos por ese defecto psicológico, pues entonces, ¿a qué me puedo comprometer para no alimentar esos defectos? Bueno, pudiéramos comprometernos a dejar de seguir esas páginas donde salen ese tipo de informaciones o ese tipo de imágenes. Podemos comprometernos a que si estamos viendo redes sociales y empiezan a verse este tipo de imágenes de tipo pornográfico o de tipo que se sugestionan para alborotar aspectos de la lujuria, pues entonces me puedo comprometer también a trabajar la muerte en marcha y no quedarnos allí mirando. O sea, entonces, ¿cuál es el compromiso que vamos a hacer con nosotros mismos y con nuestro ser? Que vamos a decir, bueno, a partir de hoy, para no alimentar este defecto, voy a hacer esto. Si el defecto es un defecto de la ira, por ejemplo, que es ese defecto que nos lleva de manera reaccionaria a gritar, a golpear, a ofender, pues entonces nos podemos comprometer a no voy a hacer absolutamente nada durante un minuto cuando algo me moleste. Que vino el niño y botó, derramó el vaso de leche o el vaso de jugo, no vamos a contestar, o por lo menos en los primeros 20 segundos. No vamos a contestar absolutamente nada. Eso también sirve, o sea, comprometernos a eso. De repente va a decir nuestra pareja, donde nos ve allí recogiendo el jugo y la cosa, y diga, ¿y a esta qué le pasó? Y ya después observamos si se manifiesta la rabia, la molestia, el que quiere insultar, el que quiere ofender, el que le quiere decir al niño, ten más cuidado, cómo se te ocurre, que mira lo apurado que estamos y tú te das el lujo porque estás distraído, porque no sé qué. Todo eso, entonces vamos a hacer ese compromiso de, en lugar de ser reaccionarios, vamos a darnos esos 20 segundos para observar, o sea, qué es lo que se presenta, eliminar durante esos 20 segundos, para que no vayamos siendo tan reaccionarios cuando se trata de lo que es la ira. Entonces, cada uno va a revisar en qué otra cosa se puede comprometer respecto al defecto que está trabajando. Si es un defecto celoso, por ejemplo, que le gusta, que está pendiente de que si la pareja, que si volteó, que si no volteó, que si miró, que si le hablaron, que si le volteó y la chica estaba vestida así o estaba vestida así, que si se le fueron los ojos a la pareja y eso nos molestó. Pues si es un defecto de esos de los celos, ¿a qué me puedo comprometer? Entonces me voy a comprometer a no voltear más a mirar el teléfono de mi pareja,
que si suena que llegó un mensaje, pues no voy a voltear más. O sea, así me esté remordiendo por dentro, no. Vamos a trabajar la muerte psicológica cada vez que suene ese teléfono. Entonces empezar a comprometernos de manera que como ya vamos viendo detalles del defecto que estamos trabajando, pues entonces vamos a comprometernos donde veamos que pueda surgir un cambio. O sea, yo me puedo comprometer hasta este punto y estar allí atento a hacer esto de manera de ir recuperando nuestra voluntad. Entonces vamos a dar los próximos 3 minuticos y vamos revisando pues esos compromisos que podemos ir haciendo para rescatar nuestra fuerza de voluntad. Bien, ahora vamos a crear un plan o una estrategia para vencer a este defecto. Entonces, vean cómo ya vamos buscando la manera de resolver. Entonces, ya no es nada más el hacer ese compromiso eh, por, por rescatar nuestra fuerza de voluntad, sino que ya vamos a crear un plan. O sea, ¿qué hago? Por ejemplo, vamos a hacer una meditación reflexiva por lo menos una vez a la semana, si es de la ira. Si es sobre defectos de la lujuria, pues vamos a comprometernos a hacer un plan de estudio de meditación reflexiva para los defectos de la lujuria. Recordemos que este es uno de los defectos psicológicos que tiene mucha más conciencia atrapada. Aproximadamente un 50% de nuestra conciencia está atrapada en los defectos de la lujuria. Entonces vamos a crear ese plan o esa estrategia. Eso lo podemos hacer durante los próximos 2 minuticos.
para entonces hacer ese plan, esa estrategia. Porque nos vamos a dar 3 minuticos, era que dije dos, pero vamos a dar tres porque allí tenemos que observar en esa estrategia que ese crear en nuestra mente ese plan. O sea, si yo hago esto y hago esto, o sea, si yo hago ese cronograma para estudiar la ira, para irle buscando cada vez más detalles, o para estudiar los defectos de la lujuria, o para estudiar ese defecto predominante en nosotros, si es que tenemos algún vicio, pues hacemos ese plan de estudio para ese defecto psicológico y cuando ya nuestra mente ya lo imagina y lo resuelve en la mente, pues ya la voluntad lo lleva a cabo. Entonces, por eso es bueno que hagamos ese plan bien enfocadito. Voy a hacer un estudio tal día y tal día, o lo voy a hacer de esta manera, o me voy a comprometer, si estamos iniciando, pues entonces por lo menos una vez a la semana voy a revisar cómo se mueve la lujuria o cómo se mueve la ira o cómo se mueve tal o cual defecto psicológico. En ese plan puede ir, por ejemplo, también en el momento en que voy a hacer las prácticas del conocimiento, en el momento en que veo las conferencias, recordemos que todo eso nos sirve también como sacrificio por la humanidad. Entonces, el hecho de disponer nuestro tiempo ya hacia la obra del ser, pues ya allí vamos ganando Dharma y ese compromiso pues también permite que, como veíamos acá, pues nuestra imaginación lo resuelva a través de la mente y en esa imaginación consciente y ya pues entonces la voluntad hace que sea posible porque estamos haciéndolo en favor de nuestra conciencia. Entonces vamos a revisar en esos 3 minuticos ese plan de acción, esa estrategia para vencer a este defecto. Muy bien. Bueno, hasta acá la práctica. Por acá nos saludaba Pedro Ortiz y William Ojeda. Nos decía muy buena clase para eliminar el defecto psicológico, observarlo y dominio propio. Pues sí, sí, todas las prácticas siempre nos van a ser enfocadas hacia el trabajo de la muerte psicológica del ego en cada uno de los detalles y en cada uno de los aspectos pues que cada uno pues va observando en su propia psicología.
Entonces vamos a dar las gracias a nuestro Padre interno y a nuestra Madre Divina. Cada uno lo hace con sus propias palabras internamente. Muy bien. Bueno, hasta acá la práctica. Recordemos que las prácticas de meditación reflexiva pueden hacerse en cualquier momento, a cualquier hora del día. Si no nos da tiempo de hacer Belilín y Círculo Mágico, pues porque estemos fuera de la casa o porque estemos en algún lugar donde no pueda hacerse, pues no lo hacemos, pero no dejamos de revisar esos aspectos que nos mueven nuestra psicología, porque siempre es bueno estar, o sea, cuando nos hemos identificado en algún momento del día, siempre es bueno si conseguimos algún espaciecito, o sea, por ejemplo, si vemos que nos identificamos en algo, en alguno de los aspectos de la ira, pues entonces si tenemos esa oportunidad de retirarnos, aunque sea 10 minuticos, si estamos en el trabajo, por ejemplo, y nos podemos retirar, aunque sea al baño, para hacer esa pequeña retrospección de unos 5 o 10 minuticos de revisar, o sea, qué se movió aquí, o sea, por qué estoy con toda esa psicología alborotada y empezar a eliminar, eliminar, eliminar. Y allí pues llegamos nuevamente a nuestro centro, a estar entonces más en autoobservación en esos aspectos y de esa manera pues vamos poco a poco viendo los resultados de la muerte psicológica. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, la práctica es hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Y pues ya nos estaríamos comunicando pues por interno que ya tenemos mañana conferencia de fase A y estaríamos pasándolo por el grupo y por la página. Por acá vamos a dejarlo con nuestras redes sociales para los que si quieren hacer alguna pregunta al interno o si quieren sumarse al grupo de WhatsApp. También está la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Y está el canal de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, para los que quieran suscribirse, que allí en el canal de YouTube es donde vamos guardando todos los videos de las conferencias y de las prácticas y de los estudios por el hecho de que Facebook pues está borrando los videos, entonces ya con la página de YouTube pues ya quedan resguardados y cuando alguno pues quiera revisar alguna conferencia, alguna práctica o algún estudio, pues todos están quedando guardados allí en la página de YouTube. Entonces, bueno, nos vemos entonces ya por la por, por la página y por el interno, pues en las actividades del día de mañana. Hasta la próxima.